Nadie se atrevía a hablar con Ricardo Méndez. Su sola presencia bastaba para sumergir el ambiente en un silencio incómodo. Era el hombre más temido de la ciudad, un millonario de carácter gélido, cuya mirada helada hacía que incluso sus empleados midieran cada palabra antes de dirigirle la palabra. Nadie lo conocía realmente, y lo poco que se sabía sobre él solo alimentaba su leyenda. Un empresario imparable, distante, incapaz de mostrar vulnerabilidad. Pero ese día, en su lujoso departamento en la cima de un rascacielos, algo iba a cambiar. La puerta se abrió, y la mujer que entró con su hija pequeña lo observó en silencio. Luía Oliveira, una madre soltera que trabajaba como su nueva empleada, llevaba con ella a su hija de 4 años, una niña llena de vida y curiosidad. Mientras Luía comenzaba su jornada, su pequeña hija, con las manos cubiertas por enormes guantes amarillos de goma, tocaba todo a su alrededor. Sin saberlo, había comenzado a tocar la fibra más sensible de un hombre que había sellado su corazón hacía mucho tiempo. Ricardo no podía evitar observarla. La niña, ajena a su poder, a su dinero, a la forma en que todos a su alrededor temían incluso mirarlo a los ojos, simplemente estaba allí, con su pequeño bizcocho de mácena en las manos, ofreciéndoselo con total naturalidad. «¿Quieres un pedazo?», le dijo con una sonrisa abierta, como si su pequeño gesto fuera lo más normal del mundo. El corazón de Ricardo, que había estado cerrado durante años, sintió un leve estremecimiento. Luía estaba a punto de disculparse, de corregir a su hija por la imprudencia de ofrecerle un trozo de su merienda al hombre que todos temían, cuando algo inesperado ocurrió. Ricardo, el hombre que nunca se dejaba tocar, ni por su propio reflejo, se agachó lentamente, tomando el pequeño pedazo de galleta entre sus manos. Algo en su interior se quebró, aunque nadie lo vio. A lo lejos, Luía, con el rostro pálido y el corazón acelerado, apenas podía creer lo que veía. Pero no dijo nada, porque algo en esa escena hacía que las palabras sobraran. El hombre imponente, el mismo que hacía que sus empleados temieran incluso su respiración, estaba ahora sosteniendo un pedazo de galleta que una niña de 4 años le había ofrecido. Y lo hizo con una delicadeza que ningún adulto, ni siquiera su propia esposa, había recibido jamás. Ricardo no podía creer lo que acababa de hacer. No era solo la galleta. Era el gesto, la vulnerabilidad que había sentido al ver esa sonrisa tan pura, tan genuina, que parecía haberlo desconectado de todo lo que había construido durante años. Por un instante, se sintió humano. La niña, ajena a lo que acababa de suceder, lo miró con ojos brillantes, esperando una respuesta. «Es de maíz», dijo ella con una seriedad que solo un niño de su edad podría tener. «Es mi favorito, mi mamá siempre los pone en mi lonchera». Ricardo, sin saber por qué, sonrió. Esa sonrisa se desvaneció tan rápido como vino, pero dejó algo detrás, algo que nunca había sentido antes. ¿Era nostalgia? ¿Era el recordatorio de una vida perdida, de una hija que nunca tuvo la oportunidad de conocer? Mientras tanto, Luía, con el corazón en la boca, solo podía observar desde el pasillo, sin atreverse a moverse, sin saber si ese momento significaba algo para ella, para su hija, o para el hombre que había permanecido inquebrantable en su poder durante tanto tiempo. Lo que sí sabía es que, a partir de ese instante, nada volvería a ser igual. La voz de Helga, su fiel gobernanta, interrumpió el momento de tensión. «¿Está todo bien, señor Méndez?», preguntó, con la mirada fija en la escena. Él no respondió de inmediato. Su mente estaba atrapada en ese microsegundo que había desafiado todo lo que conocía sobre sí mismo. Finalmente, levantó la mirada hacia Luía, que aún observaba, petrificada. «Está todo bien», dijo Ricardo, sus palabras cargadas de una calma artificial. Pero, en sus ojos, había algo nuevo. Algo que, ni él mismo, entendía por completo. La vida en esa casa, que hasta entonces había sido un continuo de orden y soledad, comenzó a cambiar de forma sutil pero inconfundible. Durante las siguientes semanas, Luía continuó trabajando con la misma eficiencia que la había caracterizado desde que empezó, pero ahora, algo en el ambiente parecía vibrar de una manera diferente. Ricardo, ese hombre inaccesible que nunca mostraba emoción alguna, comenzó a aparecer de vez en cuando las mismas horas en que su hija solía estar por la casa. Cada encuentro se volvía más frecuente, pero no por eso menos incómodo. Sofía, sin ninguna inhibición, lo saludaba con entusiasmo cada vez que lo veía,
llamándolo tío rico. La primera vez que lo hizo, Luía intentó corregirla, pero Ricardo, para sorpresa de todos, no solo no la corrigió, sino que parecía, de alguna manera, disfrutar de esa nueva cercanía, de esa nueva forma de ser visto. La dinámica en el apartamento de Ricardo había cambiado por completo, y nadie parecía comprender bien qué estaba sucediendo, ni siquiera él mismo. Cada vez que Sofía llegaba a la casa, Ricardo salía de su oficina para saludarla, tomándola en brazos como si fuera parte de su vida. Y la niña, sin miedo ni vergüenza, lo abrazaba sin dudar, con una naturalidad que desconcertaba a todos. «Tío Rico, te traje un dibujo», exclamaba, entregándole una obra de arte hecha con crayones, donde el sol y el cielo estaban llenos de colores que él nunca había visto en su vida. Luía observaba todo en silencio, sorprendida y, a la vez, agradecida. Nunca habría imaginado que Ricardo Méndez, el hombre que jamás se había mostrado amable o afectuoso, pudiera comportarse de esa manera. Él escuchaba atentamente cada palabra que Sofía decía, le prestaba atención a cada detalle, como si realmente le interesara. Incluso en sus reuniones de trabajo, Luía comenzaba a notar que él, de vez en cuando, se desconcentraba por un momento, mirando el reloj o simplemente pensando en la pequeña. Pero Luía no podía evitar sentirse nerviosa, como si todo esto fuera demasiado bueno para ser cierto. ¿Qué significaba realmente todo esto para ella y para Sofía? Era solo una fase pasajera, una curiosidad momentánea de alguien que se había dejado tocar por la inocencia de una niña, o había algo más profundo ocurriendo. A pesar de la gratitud que sentía por la nueva oportunidad que Sofía tenía gracias a Ricardo, por la oferta de la escuela, por el chalet en Campos del Jordao, había algo que la mantenía en alerta. Entonces, una tarde, cuando Sofía estaba en la cocina haciendo su merienda con Helga, Ricardo la llamó a su oficina. Luía no sabía qué esperar, pero algo en su tono le decía que las cosas estaban a punto de cambiar. Al entrar, lo encontró de pie junto a la ventana, mirando la ciudad. Estaba más pensativo que de costumbre, como si estuviera esperando a decir algo importante. «¿Todo bien, señor Méndez?», Luía preguntó, con su voz habitual, tratando de ocultar su ansiedad. Ricardo se volvió lentamente, sus ojos más serios que nunca. «Quiero hablar contigo sobre algo», dijo, su tono tranquilo pero firme. «Sobre Sofía». El corazón de Luía dio un vuelco. ¿Qué podría querer hablar de su hija? ¿Acaso algo malo había sucedido? ¿Sobre Sofía? ¿Qué pasa, señor? Ricardo la miró fijamente. «He estado observando a Sofía. Es una niña increíblemente brillante. Tiene una energía que no se encuentra fácilmente, y quiero ofrecerle una oportunidad que cambiará su vida». Luía lo miró confundida. «¿Una oportunidad?», preguntó, sin saber qué más decir. «Estoy hablando de una escuela», continuó él, sin quitarle la vista de encima. «Una escuela de élite, el Instituto Arboredo. Es una de las mejores escuelas de la ciudad. Me he asegurado de que tenga una plaza allí, si tú estás de acuerdo». Luía tragó saliva, sin palabras. El Instituto Arboredo era conocido por ser inaccesible para la mayoría, con cuotas de inscripción altísimas que estaban fuera de su alcance. «¿Estás seguro de lo que estás diciendo? No podemos. No puedo aceptar una oferta así. No es justo para ti». Pero Ricardo la interrumpió, acercándose un paso más. «No se trata de generosidad. Considerémoslo una inversión. Sofía tiene un potencial que no podemos dejar que se desperdicie. Además, creo que, con todo lo que ha pasado últimamente, puede ser lo que necesite para abrir nuevas puertas». Luía no sabía cómo reaccionar. La oferta era generosa, sí, pero también aterradora. ¿Qué pasaría si aceptaba? ¿Qué implicaciones tendría para ella, para Sofía y para su futuro? «¿Por qué lo estás haciendo?», preguntó finalmente, sin poder ocultar la confusión en su voz. «No te conozco lo suficiente. No puedo aceptar algo tan grande de alguien que apenas conozco». Ricardo la miró fijamente, como si estuviera buscando algo en sus ojos. «Porque he estado viendo lo que Sofía hace por mí, lo que tú haces por ella. Y creo que el destino tiene una forma extraña de darnos oportunidades. No estoy pidiendo que me agradezcas, pero quiero que entiendas que esto va más allá de un favor». Luía se quedó en silencio, tratando de procesar todo lo que acababa de escuchar.
La oferta era más allá de lo que había imaginado en sus sueños más locos. Pero algo en la forma en que Ricardo hablaba, en la intensidad de su mirada, la hacía sentir que había algo más detrás de todo eso. No era solo generosidad. Era como si estuviera buscando redención, como si algo en él se hubiera desbloqueado a través de la conexión con Sofía. Te agradezco mucho, Ricardo, de verdad, dijo Luía, finalmente, con la voz temblorosa, pero no sé si puedo aceptar esto. No quiero que esto cambie mi relación contigo, ni que me veas de otra manera. Ricardo asintió, sin perder su compostura. Lo entiendo. Pero quiero que sepas que no espero nada a cambio. Solo quiero lo mejor para ella, porque sé lo que puede llegar a ser. Ella me ha recordado lo que significa ser humano de nuevo. Luía lo miró fijamente, intentando comprender las palabras de Ricardo. Algo en su tono le hizo pensar que estaba hablando de más que solo Sofía. Algo más profundo, algo relacionado con el dolor que él había vivido, un dolor que solo ahora parecía estar comenzando a sanar. Lo pensaré, dijo Luía, su voz aún vacilante, pero también llena de gratitud. Te agradezco por pensar en ella, por ver lo que ella puede ser. Ricardo no dijo nada más, simplemente la miró con esa mirada que había guardado durante tanto tiempo, y en sus ojos se reflejaba una mezcla de esperanza y vulnerabilidad, algo que nadie jamás había visto antes en él. Hazlo cuando estés lista, dijo suavemente, como si entendiera que el tiempo de Luía y Sofía era diferente al suyo. Y, antes de que Luía pudiera responder, él se dio la vuelta y regresó a su oficina, como si nada hubiera pasado. Pero las palabras quedaron flotando en el aire, pesando sobre ella como una decisión que debía tomar, aunque no sabía cómo. Los días que siguieron fueron una mezcla de confusión y reflexión. Sofía, ajena a la tormenta de pensamientos de su madre, continuaba alegrando el hogar de Ricardo con su entusiasmo, su amor por la vida, su forma tan pura de ver el mundo. Ella no veía a Ricardo como un hombre de negocios frío y distante, no veía su fortuna ni su poder. Solo veía a un tío rico al que le ofrecía galletas y le hablaba con esa sinceridad y ternura que solo los niños poseen. Sin embargo, Luía no podía dejar de pensar en todo lo que había sucedido, en lo que Ricardo había hecho por ella sin esperar nada a cambio. ¿Era posible que un hombre como él, alguien que había construido su imperio sobre la base de un control implacable, pudiera realmente querer algo más que redención? ¿Y qué significaba todo esto para ella? Una noche, mientras Sofía dormía profundamente abrazada a su peluche, Luía se quedó despierta, mirando por la ventana. Sabía que estaba en una encrucijada, que cualquier decisión que tomara cambiaría su vida para siempre. Pero también sabía que, de alguna manera, ese pequeño gesto, ese bizcocho ofrecido por su hija, había cambiado todo. De alguna forma, Sofía había logrado abrir una puerta en el corazón de Ricardo, una puerta que, para muchos, parecía cerrada para siempre. Pasaron unos días más antes de que Luía tomara una decisión. Cada vez que pensaba en el futuro de Sofía, su corazón se aceleraba. El Instituto Arboredo era una oportunidad única, una oportunidad que probablemente no volvería a encontrar. Sin embargo, no podía dejar de cuestionarse qué implicaba realmente aceptar esa oferta. ¿Sería justo para Sofía? ¿Qué cambiaría entre ella y Ricardo si aceptaba? ¿Era realmente lo mejor para su hija, o solo era una forma de agradecerle por algo que no entendía del todo? Finalmente, Luía no pudo más con las dudas y decidió hablar con Sofía. Una mañana, después de que ella terminó su desayuno y se preparaba para ir a la escuela, Luía se agachó frente a ella, con una mirada seria, pero llena de amor. Mi amor, quiero hablar contigo sobre algo muy importante. Sofía la miró con esos ojos grandes y brillantes que siempre parecían saber más de lo que su madre imaginaba. ¿Sobre qué, mamá? Luía sonrió suavemente, con el corazón apretado. Sobre la escuela nueva a la que podrías ir. El señor Méndez ha hablado conmigo sobre que te acepten allí, en una escuela especial. Es una gran oportunidad, Sofía, pero quiero saber qué piensas tú. Sofía se quedó en silencio un momento, mirando a su madre con una expresión pensativa. Luego, de repente, su rostro se iluminó. Sí, quiero ir, mamá. Quiero aprender muchas cosas, como pintar y leer y saber todo sobre el mundo. Y tal vez pueda hacer más amigos como los que tengo en la escuela actual. Luía no pudo evitar emocionarse. Esa respuesta, tan sincera, tan simple,
la hizo sentir que Sofía realmente estaba lista para dar ese paso. Si su hija quería esta oportunidad, entonces tal vez debía dejar que ella tomara el control de su futuro. Entonces, si es lo que quieres, lo haremos, pero quiero que sepas que esto cambiará muchas cosas, le dijo, mientras le acariciaba el cabello. Está bien, mamá, respondió Sofía, sin dudar, pero seguiré usando mis guantes amarillos. Luía no pudo evitar reír ante la firmeza con la que su hija defendía esos guantes de goma, que de alguna manera representaban todo lo que ella era, pura, auténtica, sin miedo al que dirán. Con la decisión tomada, Luía se preparó para hablar con Ricardo. Cuando finalmente entró en su oficina, él ya la estaba esperando, de pie junto a su ventana, mirando la ciudad, como solía hacer. Esta vez, su postura no era tan firme, como si ya supiera lo que ella iba a decir. ¿Tomaste una decisión?, le preguntó Ricardo, sin mirarla al principio, pero luego girando lentamente hacia ella. Luía lo miró directamente, sintiendo una mezcla de gratitud y temor. Sí, dijo, con voz firme. Sofía irá a la escuela. Aceptamos la oferta. Ricardo no reaccionó inmediatamente, pero por primera vez, su rostro mostró algo más que control. Había una ligera suavidad en sus ojos, una especie de alivio, como si esa decisión hubiera significado mucho más para él que simplemente un favor a una madre y su hija. Me alegra mucho escuchar eso, respondió finalmente, su tono mucho más cálido de lo que Luía había imaginado. Te prometo que Sofía estará bien. Estará en el lugar adecuado para desarrollar su potencial. Luía asintió, pero algo en su interior le decía que esto era solo el comienzo de algo mucho más grande. ¿Qué significaba realmente este cambio en Ricardo? ¿Estaba él dispuesto a ser una parte activa en la vida de Sofía, o solo quería asegurarse de que ella tuviera lo que necesitaba para triunfar? Las preguntas seguían flotando en su mente, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que tal vez no necesitaba todas las respuestas. El futuro, aunque incierto, ya no parecía tan aterrador. A partir de ese momento, la relación entre Luía y Ricardo comenzó a transformarse, aunque aún de forma silenciosa y sutil. Mientras Sofía se preparaba para su primer día en la nueva escuela, Luía sentía una mezcla de emociones. Por un lado, la gratitud por todo lo que Ricardo había hecho por ellas, por otro, una inquietud que no lograba desaparecer. ¿Qué esperaría él de ella? ¿Y qué esperarían de su hija, que ahora formaba parte de un mundo completamente diferente al que conocía? En su primer día de clases, Ricardo se ofreció a acompañarlas. Luía, aunque sorprendida por su gesto, aceptó sin pensar mucho. Lo que no esperaba era la calidez con la que él se comportó al ver a Sofía entrar en la escuela. Aunque siempre había sido un hombre frío, esa mañana parecía estar completamente distinto, casi protector. Cuando Sofía se despidió de ella y entró al edificio con la directora, Ricardo se quedó mirando la puerta, como si su mente estuviera perdida en un mar de pensamientos. Es un gran paso para ella, dijo Luía, tratando de romper el silencio. Gracias por venir. Ricardo la miró, y por primera vez, sonrió, una sonrisa que no solo era por cortesía. Me alegra que Sofía esté teniendo esta oportunidad. Creo que tiene algo especial. Y me gustaría ser parte de eso, dijo, con una suavidad en su voz que Luía no había escuchado antes. Ambos permanecieron en silencio un momento, mirando a los niños que llegaban a la escuela, cada uno con sus sueños y miedos, sin saber qué les depararía el futuro. No tienes que hacer esto, Ricardo, dijo Luía, girándose hacia él, sus palabras cargadas de una vulnerabilidad que nunca había mostrado. Lo agradezco profundamente, pero no quiero que esto cambie nada entre nosotros. No espero nada de ti. Él la miró directamente a los ojos, y por un segundo, Luía vio en él una expresión diferente, casi culpable. No quiero que lo veas como un favor, dijo lentamente, como si cada palabra le costara. Solo quiero que Sofía tenga las oportunidades que yo no pude darle a mi hija. Las palabras de Ricardo la golpearon con una fuerza inesperada. ¿Qué quieres decir?, preguntó, su voz temblando ligeramente. Ricardo la miró fijamente, y por un momento, se sintió vulnerable, expuesto. Tuve una hija, Luía. Hace años. Un accidente. Mi esposa y ella no sobrevivieron. Desde entonces, me cerré al mundo. Pero Sofía, ella me hizo recordar lo que significa sentir. Lo que significa ser humano, dijo, casi en un susurro.
Luía quedó paralizada por la revelación. No sabía cómo reaccionar. Las piezas encajaban, pero al mismo tiempo, todo parecía más complejo de lo que podía comprender. «Lo siento mucho», murmuró, sus ojos llenos de comprensión. Ricardo asintió, y su rostro mostró una tristeza profunda, como si hablara de algo que aún lo atormentaba. «Pensé que nunca podría amar de nuevo, hasta que vi a Sofía. Y ahora, no quiero perder esta oportunidad de ser parte de su vida». Luía se sintió abrumada. El hombre que había conocido, el hombre distante, calculador, ahora estaba allí, frente a ella, mostrando una vulnerabilidad que nadie había visto. Y eso la hizo sentir algo que no podía definir. Una mezcla de respeto, simpatía y una pizca de miedo por lo que significaba esto para ella y Sofía. A medida que pasaban los días, Luía comenzó a notar algo extraño en la atmósfera de la casa de Ricardo. Era como si un vínculo invisible se hubiera formado entre él y Sofía. Aunque siempre mantenía su distancia con los demás, ahora, de alguna manera, Ricardo se encontraba más presente. A veces, lo veía aparecer en la sala, observando a Sofía jugar o compartir alguna historia con Helga, siempre con una pequeña sonrisa en los labios, una sonrisa que nunca había sido parte de su comportamiento antes. Luía, sin embargo, se mantenía en guardia. Sabía que algo estaba cambiando, pero no sabía cómo manejarlo. Los sentimientos que había comenzado a experimentar hacia Ricardo se volvían más complejos con cada día que pasaba. Su atracción por él era innegable, pero también tenía miedo. Miedo a lo que todo esto significaba para ella, para Sofía. No quería arriesgar lo que había logrado con tanto esfuerzo. La estabilidad que había trabajado por conseguir para su hija parecía estar a punto de derraparse, y no sabía si estaba lista para enfrentar las consecuencias. Una tarde, mientras trabajaba en la cocina, Ricardo la llamó. Luía respiró hondo, sabiendo que este momento era inevitable. Cuando entró en su oficina, él ya estaba esperando, con la mirada fija en el horizonte, como si estuviera preparando algo importante. «Luía», comenzó con voz grave, «necesito hablar contigo sobre algo». Ella lo miró, sintiendo el peso de cada palabra antes de que salieran de su boca. «¿Qué pasa, Ricardo?» «Quiero hablar sobre nosotros», dijo, y esas palabras fueron suficientes para hacer que el corazón de Luía se acelerara. «Sobre lo que ha estado pasando entre nosotros». Luía tragó saliva, sintiendo una mezcla de nerviosismo y anticipación. «No sé si entiendo a qué te refieres», dijo con cautela. «Lo de Sofía, todo lo que has hecho por ella, lo agradezco profundamente, pero no quiero que eso cree malentendidos entre nosotros». Ricardo la miró con una intensidad que la hizo sentir vulnerable. «No hay malentendidos, Luía. Lo que quiero decir es que me he dado cuenta de algo. Lo que comenzó como un gesto para ayudar a Sofía, ahora se ha convertido en algo más. Algo que no puedo ignorar». El corazón de Luía latía con fuerza. «Ricardo», susurró, sabiendo que esa conversación cambiaría todo entre ellos. «Me he enamorado de ti», dijo, interrumpiéndola con una sinceridad que la dejó sin aliento. «Y lo que es aún más complicado, es que no puedo seguir fingiendo que no me importa lo que pase entre nosotros». La revelación cayó sobre Luía como una bomba. No esperaba esas palabras. A pesar de los momentos compartidos, de la calidez que había comenzado a percibir en él, jamás imaginó que él pudiera sentir lo mismo. «Ricardo, no sé qué decir», murmuró, sin saber cómo procesar todo lo que había escuchado. «Lo sé, Luía», dijo con voz suave, casi como si estuviera entendiendo la confusión que ella sentía. «Sé que esto puede ser difícil de asimilar, pero tenía que ser honesto contigo. No puedo seguir aquí, cerca de ti y Sofía, y no decir lo que siento». Luía sintió que el aire se le escapaba. Estaba aterrada, pero algo en su interior le decía que debía escuchar. Aquel hombre que parecía tan inaccesible, tan distante, se había acercado a ella, de una manera que nadie jamás lo había hecho. Pero, al mismo tiempo, temía lo que esto podría significar para Sofía, para ella, para la estabilidad que tanto había luchado por mantener. «Ricardo, yo no puedo ofrecerte nada a cambio», dijo, su voz temblando. «No quiero que esto sea algo que nos lastime a los tres. No sé si soy lo que necesitas». Él dio un paso hacia ella, sus ojos llenos de una tristeza que jamás había mostrado. «Nunca esperé que fueras lo que necesito, Luía»,
dijo suavemente. Solo quiero que, algún día, podamos construir algo real. No hoy, no mañana, pero algo que vaya más allá de las circunstancias que nos unieron. El silencio entre ellos fue largo, cargado de tensión. Luía sentía una batalla interna que la desgarraba. ¿Qué hacer con lo que él acababa de decir? ¿Qué hacer con los sentimientos que ahora se estaban despertando en ella? Sentimientos que había intentado ignorar. Finalmente, se acercó lentamente y tomó su mano, una acción que parecía tan simple pero que significaba mucho más. Ricardo, no sé si estoy lista para todo esto. Pero no puedo ignorar lo que estás diciendo. Necesito tiempo. Ricardo asintió, comprendiendo. Lo entiendo. No te presionaré. Solo quiero que sepas que estoy aquí. Para ti, para Sofía, para lo que sea que necesites. El tiempo pasó lentamente después de esa conversación, con Luía tratando de procesar todo lo que había sucedido. Cada vez que veía a Ricardo, una parte de ella se sentía atraída por la suavidad con la que la trataba, por esa gentileza que nunca había visto en él, pero que ahora era tan evidente. Aún así, el miedo seguía presente. El miedo a lo que podría pasar si se entregaba por completo, el miedo a que todo lo que había construido para ella y Sofía se desmoronara si se equivocaba. No sabía si podía arriesgarse a amar a un hombre como él, tan diferente a lo que había conocido. Mientras tanto, Sofía continuaba su vida con la misma alegría de siempre, ajena a las complicaciones de los adultos que la rodeaban. Su entusiasmo por la nueva escuela y su vínculo con Ricardo crecían cada día más. En su mundo, las cosas eran simples. Su tío rico era alguien en quien podía confiar, alguien que la hacía sentir importante, aunque ni ella ni su madre pudieran comprender del todo por qué. Pero una tarde, después de que Sofía regresó de la escuela, Luía se encontraba en la cocina, reflexionando sobre su vida, cuando Ricardo se acercó nuevamente. Esta vez, algo en su postura la hizo sentir que había llegado el momento de tomar una decisión. Luía, dijo él con un tono serio, pero amable, necesito hablar contigo sobre algo. Algo importante. Luía lo miró, notando que su rostro mostraba más determinación que nunca. Su corazón dio un salto. ¿De qué se trata?, preguntó, nerviosa. Ricardo hizo una pausa, mirándola directamente a los ojos. Quiero que Sofía y tú se queden conmigo. Quiero que seamos una familia. Las palabras de Ricardo golpearon a Luía con una fuerza inesperada. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo?, susurró, sin poder creer lo que acababa de escuchar. Lo que estoy diciendo es que no puedo seguir viendo esto desde afuera, dijo Ricardo, acercándose a ella con paso lento pero firme. Sé que puede parecer apresurado, pero después de todo lo que hemos vivido juntos, creo que es lo que debe pasar. Sofía necesita estabilidad, y yo quiero proporcionársela. Quiero ser parte de sus vidas de manera permanente. Luía lo miró en silencio, procesando sus palabras, sintiendo una mezcla de incredulidad y emoción. ¿Realmente estaba diciendo eso? ¿Realmente estaba dispuesto a abrir su vida de esa manera? ¿Y ella, estaba dispuesta a tomar esa oportunidad? La idea de una familia con él, de un futuro juntos, la aterraba, pero también la emocionaba de una forma que no podía ignorar. Ricardo, yo, no sé qué decir, dijo, su voz temblando. Todo esto es tan repentino. ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? Ricardo asintió con firmeza. Sí, estoy seguro. He pensado en ello mucho. Sofía ha cambiado mi vida de maneras que no imaginaba. Tú también. Y lo que más quiero ahora es ser parte de eso. No solo como un benefactor, sino como alguien que se preocupa profundamente por las dos. Luía, con los ojos llenos de lágrimas, dejó escapar un suspiro. Ricardo, esto es lo que siempre soñé para Sofía. Siempre quise que tuviera una vida mejor, que tuviera las oportunidades que yo no pude darle. Pero no sé si estoy lista para este paso. Es mucho. Ricardo se acercó aún más, tomando suavemente su mano. No tienes que estar lista ahora. Lo único que te pido es que consideres lo que te ofrezco. Lo que te ofrezco a ti y a Sofía, lo que quiero ofrecerles de corazón. Ya no estoy dispuesto a vivir en la sombra de lo que pudo haber sido. Quiero ser parte de lo que puede ser. Luía cerró los ojos, sintiendo el peso de sus palabras. Por primera vez, lo veía no como el hombre que temía, sino como alguien que, aunque roto,
Estaba dispuesto a sanar junto a ella y su hija. La sensación de inseguridad seguía en su pecho, pero había algo en su mirada, algo en su promesa, que la hacía pensar que tal vez, solo tal vez, esta era la oportunidad que tanto había esperado. Finalmente, se permitió sonreír débilmente. Lo pensaré, dijo, sin saber si estaba lista para dar ese salto, pero sabiendo que, por primera vez en mucho tiempo, el futuro parecía lleno de posibilidades. La siguiente semana pasó con una rapidez vertiginosa. Luía, aunque seguía llena de dudas, sentía que no podía ignorar la creciente conexión entre ella y Ricardo. La forma en que él se mostraba más presente, más involucrado en la vida de Sofía, ya no era solo una cortesía, sino una verdadera intención. Sofía, por su parte, parecía estar disfrutando de todo: la escuela nueva, las visitas al chalet, los pequeños momentos con Ricardo, al que había comenzado a llamar papá sin que nadie lo hubiera sugerido. Luía no podía evitar preguntarse si tal vez todo esto estaba sucediendo demasiado rápido. Pero por otro lado, algo dentro de ella deseaba más que nada la estabilidad para su hija, algo que ella nunca había tenido y que, ahora, parecía tan alcanzable. La duda seguía siendo una sombra constante en su mente, pero la alegría de ver a Sofía tan feliz parecía disipar, aunque fuera momentáneamente, sus inseguridades. Fue una tarde lluviosa cuando, después de un largo día de trabajo, Ricardo la llamó a su oficina. Ella entró, con el corazón acelerado, y lo encontró de pie junto a la ventana, como siempre. Sin embargo, algo en su postura no era la misma. Había una tensión en su cuerpo, algo más serio en su mirada. «¿Qué pasa, Ricardo?», preguntó Luía, sintiendo que todo en su interior se tensaba. Él la miró, pero por un instante no dijo nada. «Hay algo que necesito contarte», dijo finalmente, con una voz mucho más suave de lo habitual. «Algo importante». Luía sintió que el aire en la habitación se volvía más denso. «¿De qué se trata?», preguntó, intentando mantener la calma. Ricardo se volvió hacia ella, y por primera vez en mucho tiempo, su mirada no estaba llena de determinación, sino de una vulnerabilidad que ella nunca había visto. «Luía, hay algo que no te he contado. Algo que ha estado pesando sobre mí durante años». Luía se acercó lentamente, sintiendo una mezcla de curiosidad y miedo. «¿Qué es?», le preguntó, casi sin aliento. Antes de que perdiera a mi esposa y a mi hija, yo nunca pensé que podría amar de nuevo. Pero luego, al verte a ti y a Sofía, me di cuenta de algo. No solo quiero ser parte de su vida. Quiero ser parte de la tuya también», dijo, su voz más baja, más sincera. Luía lo miró, confundida. «Ricardo, no entiendo. ¿De qué estás hablando?». Él dio un paso más hacia ella. «Lo que estoy tratando de decir es que me he enamorado de ti, Luía. No esperaba que esto pasara, pero aquí estoy. Y no quiero seguir fingiendo que no lo siento». Las palabras de Ricardo resonaron en la habitación, y Luía quedó congelada por un momento, incapaz de procesarlas. El hombre que había sido un iceberg durante tanto tiempo, el hombre que nunca había mostrado ninguna emoción verdadera, ahora estaba allí, frente a ella, desnudo emocionalmente. La confesión la dejó sin palabras. «Ricardo, yo no sé qué decir», susurró finalmente. «Esto es demasiado para mí. No quiero que las cosas cambien entre nosotros de una forma que no podamos controlar». Ricardo la miró intensamente, y su expresión, aunque llena de vulnerabilidad, también reflejaba una paz que Luía no había visto antes en él. «No quiero presionarte. Lo que te pido es que lo pienses. No sé cómo será esto, no sé qué nos deparará el futuro. Pero sé que te quiero, y sé que quiero estar contigo». La habitación quedó en silencio, y Luía sentía como si las palabras se le escaparan. Por fin, después de un largo momento, habló con voz temblorosa. «Ricardo, yo también siento algo por ti. Pero tengo miedo. Miedo de que esto cambie todo, miedo de que mis inseguridades afecten a Sofía. No quiero que ella sufra». Él dio un paso hacia ella, tomando sus manos con suavidad. «No te pido que tomes una decisión ahora. Solo te pido que me dejes ser parte de tu vida. Porque quiero ser más que alguien que te ayude. Quiero ser alguien en quien puedas confiar, alguien que te apoye». Luía cerró los ojos, sintiendo una mezcla de miedo y alivio. ¿Estaba lista para dar ese paso? ¿Estaba dispuesta a confiar en él,
¿A dejar que él se convirtiera en una parte fundamental de sus vidas? Las respuestas aún no estaban claras, pero por primera vez en mucho tiempo, se permitió soñar con un futuro diferente, uno en el que el miedo a lo desconocido no fuera más grande que las posibilidades de lo que podía ser. Los días siguientes fueron una montaña rusa emocional para Luía. A pesar de que había aceptado que algo profundo estaba creciendo entre ella y Ricardo, su mente no dejaba de darle vueltas a la decisión que debía tomar. Se sentía atrapada entre el amor incipiente que comenzaba a sentir por él, su miedo a lo desconocido, y la preocupación constante por lo que todo esto significaba para Sofía. Ricardo, por su parte, respetó su espacio. No la presionó más, pero su presencia seguía siendo constante en su vida. A veces, Luía lo encontraba en su oficina, mirando los papeles, pero siempre con una mirada distraída, como si esperara verla entrar, como si realmente la esperara para compartir algo más que los silencios del día a día. ¿Y Sofía? Sofía seguía viendo a Ricardo con la misma inocencia con la que veía al mundo. Para ella, él era simplemente tío rico, un ser que la hacía sentirse especial, que la miraba con una atención y un cariño que Luía nunca había visto en nadie más. El vínculo entre ellos crecía cada día, como si nada pudiera romperlo. Una tarde, mientras Sofía jugaba en el salón, Luía estaba en la cocina, absorta en sus pensamientos. La decisión que debía tomar la estaba ahogando lentamente. Necesitaba respuestas, necesitaba saber si todo esto era realmente lo que ella quería, o si solo se estaba dejando llevar por lo que sentía que era una oportunidad para ella y para Sofía. Justo cuando comenzaba a pensar que tal vez nunca encontraría una solución, Ricardo apareció en la cocina. La vio de espaldas, concentrada, y se acercó con paso suave, como si temiera interrumpirla. ¿Estás bien?, preguntó, rompiendo el silencio. Luía lo miró, su corazón latiendo con fuerza. No lo sé, Ricardo. No lo sé. Su voz salió entrecortada, llena de esa angustia que no podía explicar. Ricardo dio un paso hacia ella y, sin decir nada más, la abrazó. Un abrazo que Luía no esperaba, pero que necesitaba más de lo que había imaginado. En ese momento, sintió como si las paredes de su corazón comenzaran a derrumbarse. Él no la estaba presionando, no estaba esperando nada a cambio. Solo la sostenía, con una ternura que, por un instante, la hizo sentir que todo estaba bien. «Quiero estar contigo», murmuró él, su voz baja, cargada de emoción. «Quiero que Sofía y tú sean parte de mi vida. Y sé que es complicado. Pero, ¿sabes? No hay nada que quiera más que verlas felices. No soy perfecto, Luía, pero con ustedes me siento completo». Luía cerró los ojos, permitiendo que esas palabras calaran en su alma. La verdad que tanto había temido enfrentar estaba ahí, frente a ella. Necesitaba dejar ir sus miedos y aceptar lo que su corazón ya le había dicho. Aunque no tenía todas las respuestas, sabía que no podía seguir viviendo con esta incertidumbre. Tenía que arriesgarse. Para ella, para Sofía, para todos ellos. «Yo también quiero estar contigo, Ricardo», susurró, levantando la cabeza para mirarlo directamente a los ojos. «Te lo debo a ti, a mí misma y a Sofía. Pero necesito tiempo. Quiero que las cosas fluyan, sin presiones». Ricardo la miró, y una ligera sonrisa se formó en su rostro. «No hay prisa. Tomaremos el tiempo que necesites. Estoy aquí para ustedes». En ese momento, Luía comprendió que no tenía que tener todas las respuestas ahora. Lo único que necesitaba era seguir el camino y ver a dónde la llevaría. Sabía que no sería fácil, que habría desafíos, pero también entendía que lo que sentía por Ricardo no era solo agradecimiento ni culpa, era algo genuino, algo que los unía, algo que merecía ser explorado. Los días pasaron con una nueva tranquilidad que se había instalado lentamente en la vida de Luía. Aunque las dudas seguían rondando en su mente, había algo en el ambiente que le decía que tomar el paso hacia lo desconocido era lo correcto. Sofía, por supuesto, no se veía afectada. Para ella, el mundo seguía girando con la misma alegría de siempre: la escuela nueva, los juegos, los paseos al parque, y, por supuesto, los momentos con tío rico. Era como si su vida fuera un cuento donde todo lo que pedía se le concedía. Ricardo, por su parte, había dejado claro que no había prisa. Aunque Luía sentía que su relación con él avanzaba lentamente, también sabía que su conexión iba en aumento. Cada vez que se encontraban,
Ya no era solo un saludo casual o una conversación distante. Había una calidez palpable entre ellos, un respeto mutuo que parecía solidificarse con cada día que pasaba. Lo que había comenzado como una relación estrictamente profesional, ahora estaba tomando una forma mucho más profunda, mucho más personal. Una tarde, después de que Sofía se fue a la cama, Ricardo la invitó a cenar fuera, como si quisieran escapar del mundo por un rato. Luía, sorprendida por la invitación pero encantada, aceptó. No era la primera vez que salían, pero esa noche, algo en la atmósfera era diferente. Ambos sabían que estaba en juego mucho más que una simple salida entre amigos o colegas. Durante la cena, Ricardo le habló de su pasado, de sus pérdidas, de las razones por las que se había vuelto el hombre que era. Luía escuchaba atentamente, sintiendo que cada palabra le acercaba más a él. No era solo un hombre exitoso, poderoso y distante. Era un hombre roto, que había perdido demasiado, que había vivido en el dolor y en la negación por tanto tiempo. Su vulnerabilidad era algo que Luía no había esperado encontrar, pero que la hacía sentir más conectada con él que nunca. Pensé que nunca podría volver a sentir algo tan puro, dijo Ricardo, mirando a Luía con una intensidad que la dejó sin palabras. Cuando vi a Sofía, cuando vi lo que ella me hizo sentir, me di cuenta de que había algo en mí que aún podía sanar. Y después, te conocí a ti. Y me di cuenta de que lo que quiero es estar aquí, con ustedes. Quiero darles lo que no pude darle a mi hija. Quiero ser parte de sus vidas. Luía no sabía qué responder. Las palabras de Ricardo la habían tocado profundamente, pero también despertaban en ella un torrente de emociones. Había tanto amor en su voz, tanto deseo de reconstruir su vida junto a ella y Sofía, que Luía sentía que se estaba ahogando en su propio miedo. Ricardo, dijo finalmente, su voz apenas un susurro, te lo agradezco más de lo que puedas imaginar. No sé cómo manejar todo esto, pero estoy dispuesta a intentarlo. Quiero intentar ser parte de tu vida, y que tú seas parte de la mía. La mirada de Ricardo se suavizó, y por primera vez, Luía vio en él algo que nunca había imaginado, esperanza. No te pido que tomes una decisión ahora, dijo con suavidad. Solo quiero que sepas que te respeto, que respeto lo que has construido. Y si decides que esto no es lo que quieres, lo entenderé. Solo quiero que sea genuino. Para ti, para mí, y para Sofía. Luía le sonrió, su corazón acelerado. Vamos a ver qué pasa, respondió, sabiendo que esa era la única respuesta que podía darle en ese momento. Después de esa noche, algo dentro de Luía cambió. No había respuestas claras, pero sí una sensación profunda de que las cosas entre ella y Ricardo iban en la dirección correcta. La conexión que habían comenzado a construir, aunque frágil y llena de incertidumbres, ya no podía ser ignorada. Cada día se sentía más cerca de él, y aunque las sombras de sus miedos seguían acechando, también se daba cuenta de que no podía vivir paralizada por lo que podría salir mal. En su lugar, decidió abrazar lo que estaba sucediendo, sin dejar que las dudas destruyeran lo que estaba comenzando a surgir. La relación con Sofía seguía siendo un pilar sólido. La niña estaba feliz, más radiante que nunca, disfrutando de cada momento con Ricardo, como si él fuera parte natural de su vida. Era como si ella, sin saberlo, ya lo hubiera adoptado como una figura paternal, confiando en él sin reservas. Y Luía no podía evitar observar los pequeños gestos de cariño entre ellos, las risas compartidas, las conversaciones durante las meriendas, los abrazos de buenos días. Algo en su interior se sentía agradecida de que Sofía tuviera a alguien tan especial cerca. Sin embargo, cada vez que veía a Ricardo, sentía una mezcla de paz y ansiedad. Había momentos en los que se sentía completamente en sintonía con él, pero también momentos en los que la inseguridad volvía a apoderarse de ella. La idea de abrir su corazón por completo, de entregarse sin reservas, la aterraba. ¿Cómo podría manejar las expectativas, las diferencias sociales, el miedo de que, al final, todo fuera un sueño que terminaría en dolor? Una tarde, mientras Sofía estaba en la escuela, Ricardo le pidió a Luía que lo acompañara a un evento en su empresa. Era una gala benéfica importante, una de esas ocasiones en las que Ricardo estaba en el centro de atención, y él quería que ella estuviera a su lado. Luía dudó, sintiéndose incómoda ante la idea de entrar en ese mundo tan diferente al suyo, tan ajeno a la vida que había conocido hasta ahora. Pero, al mismo tiempo,
Sabía que era un paso importante para su relación. Esa noche, al llegar al evento, Luia se sintió como un pez fuera del agua. La elegancia, los trajes de etiqueta, los lujos por doquier, todo era un recordatorio de cuán diferente era la vida que compartía con Ricardo. Pero, al mismo tiempo, no podía evitar sentirse orgullosa de estar allí con él. Ricardo la miraba con una mezcla de ternura y admiración, como si fuera la única persona en la sala, y eso la hizo sentirse más segura. Mientras la velada avanzaba, Luia se dio cuenta de algo importante. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía juzgada. Aunque las miradas curiosas de los otros asistentes la hacían sentirse incómoda, no había una presión real para hacer algo que no era. Ricardo estaba allí con ella, mostrándole que su lugar en su vida era real, sin importar lo que los demás pensaran. En un momento, mientras se encontraban juntos en un rincón apartado de la sala, Ricardo la tomó de la mano, mirándola con una seriedad que la sorprendió. «Gracias por estar aquí», dijo en voz baja, mientras sus ojos reflejaban una profunda gratitud. «No sabes lo que significa para mí tenerte aquí, con Sofía, en mi vida. Esto es lo que siempre quise, pero nunca creí que sería posible». Luia, con el corazón latiendo más rápido, respondió con suavidad: «No sé qué nos depara el futuro, Ricardo, pero lo que sé es que estoy dispuesta a intentarlo. A lo que sea que venga». Ricardo sonrió, esa sonrisa que iluminaba su rostro y que le hacía parecer más humano, más accesible. «Y yo también», dijo, apretando ligeramente su mano. «No importa lo que pase, Luia. Lo que hemos construido hasta ahora es real. Y, pase lo que pase, lo seguiré apreciando». Esa noche, al regresar a la casa de Ricardo, Luia sintió que algo había cambiado. Aunque el futuro seguía siendo incierto, había algo en su corazón que le decía que estaba lista para seguir adelante, sin miedo. Quizás no tuviera todas las respuestas, pero algo dentro de ella le decía que, con Ricardo a su lado, podía enfrentar lo que viniera. Los días que siguieron a la gala fueron una mezcla de momentos de calma y de reflexión para Luia. La decisión que había tomado de abrir su corazón a Ricardo no era algo que pudiera procesar de inmediato. Aunque se sentía más conectada con él que nunca, aún le costaba asimilar cómo su vida había cambiado en tan poco tiempo. A veces, se despertaba en medio de la noche, preguntándose si realmente estaba haciendo lo correcto, si se estaba arriesgando demasiado por algo tan incierto. Pero en esos momentos de duda, Sofía siempre llegaba a su rescate. La niña, con su risa contagiosa y su sencillez, le recordaba a Luia porque estaba dispuesta a arriesgarse. Verla tan feliz, tan entusiasmada con todo lo que le ofrecía este nuevo capítulo, le daba la fuerza para seguir adelante. Y, por supuesto, los momentos con Ricardo, aunque cargados de incertidumbre, también eran llenos de esperanza. La suavidad con la que la trataba, la forma en que se preocupaba por ella y Sofía, la hizo sentir que tal vez, solo tal vez, esta era la oportunidad que tanto había deseado. Una tarde, mientras Sofía jugaba en el jardín, Luia estaba en la cocina cuando Ricardo la buscó. «¿Tienes un momento?», le preguntó con una mirada seria, pero cálida. Luia lo miró y, sin decir palabra, asintió. Se sentó junto a él en el salón, esperando que él comenzara a hablar. Había algo en su expresión que la hizo sentir que algo importante estaba por decir. «Luia», comenzó Ricardo, su voz más grave de lo habitual, «sé que esto ha sido un proceso largo para los dos. Para ti, para mí, para Sofía. Pero quiero hablar de algo que he estado pensando mucho últimamente». La incertidumbre de Luia aumentó. «¿De qué se trata?», preguntó, aunque ya intuía hacia dónde se dirigía. Ricardo la miró fijamente, con una mirada profunda que parecía leer sus pensamientos. «Te amo, Luia. Y quiero que Sofía y tú se queden conmigo, para siempre. No solo porque quiero ser una figura en la vida de Sofía, sino porque quiero ser una parte importante de tu vida también». Las palabras de Ricardo la sorprendieron, aunque no debería haberlo hecho. Sabía, en el fondo, que él sentía algo más profundo por ella, pero escuchar esas palabras de su boca la dejó sin palabras por un momento. «Ricardo», dijo, incapaz de continuar. «No quiero que lo veas como una presión», dijo él rápidamente, viendo su rostro lleno de dudas. «Sé que esto es un paso grande, y no espero que lo decidas ahora. Pero quiero ser honesto contigo, porque ya no quiero vivir con esta incertidumbre. No quiero que esto quede en el aire.
Tú y Sofía son lo más importante para mí, y quiero construir algo real con ustedes. Luía, con el corazón acelerado, respiró profundamente antes de hablar. Ricardo, te aprecio más de lo que imaginas. Pero esto es complicado. Mi vida siempre ha sido difícil, y nunca he tenido algo que sentirme tan segura. No quiero arruinar todo esto, no quiero que Sofía termine perdiendo algo que realmente vale la pena. Ricardo la miró con suavidad, entendiendo sus miedos. Lo sé, Luía. Y no te estoy pidiendo que tomes una decisión inmediata. Solo quiero que sepas que estoy aquí, que te amo, y que quiero que tú y Sofía formen parte de mi vida de una manera permanente. Luía lo miró, sintiendo como las paredes que había levantado poco a poco comenzaban a desmoronarse. El miedo seguía estando allí, pero también había algo más, una sensación de que, si no tomaba este paso, podría arrepentirse toda su vida. Lo pensaré, Ricardo, dijo finalmente, con la voz más firme que pudo reunir. Quiero lo mejor para Sofía, y si eso implica estar contigo, entonces lo consideraré. Pero necesito tiempo para procesarlo. Ricardo asintió, con una ligera sonrisa en su rostro. Tómate todo el tiempo que necesites. No hay prisa. Esa noche, después de que Sofía se acostó, Luía se quedó mirando por la ventana de la cocina, reflexionando sobre todo lo que había sucedido. No podía negar lo que sentía por Ricardo. Había algo real, algo profundo entre ellos, pero también había una gran responsabilidad, un miedo a perder el control de su vida si se entregaba por completo. Lo que había comenzado como un simple trabajo, se había convertido en algo mucho más grande, y no estaba segura de si estaba lista para dar ese paso. Pero algo dentro de ella le decía que era hora de arriesgarse. Quizás, solo quizás, había encontrado lo que había estado buscando todo este tiempo. Un lugar al que pertenecer, un amor genuino, y la oportunidad de construir un futuro mejor para Sofía. Las semanas que siguieron fueron un torbellino de emociones para Luía. Aunque había decidido abrirse más a Ricardo, la realidad de sus miedos y las dudas persistían, flotando a su alrededor como una sombra que no se dejaba disipar. A veces se sentía perdida, como si todo estuviera cambiando demasiado rápido, como si la vida que había conocido durante tanto tiempo estuviera desmoronándose ante ella. Pero al mismo tiempo, sentía una chispa de esperanza, algo que nunca había experimentado, un destello de lo que podría ser una vida diferente, una vida llena de amor y estabilidad para ella y Sofía. Cada vez que veía a Sofía jugando con Ricardo, su corazón se llenaba de gratitud. La niña, con sus guantes amarillos y su sonrisa radiante, parecía estar en su lugar, completamente feliz. Sofía había encontrado en él algo que no había tenido antes, un modelo a seguir, una figura paterna que la aceptaba sin condiciones. Y Luía, aunque aterrada por los cambios, no podía evitar sonreír al ver esa conexión tan pura. Una tarde, después de un largo día de trabajo, Luía estaba en la cocina cuando Ricardo se acercó. La encontró preparando una cena ligera, como solía hacer después de que Sofía se acostara. La luz cálida de la tarde se filtraba a través de las ventanas, creando una atmósfera tranquila, aunque su mente aún estaba agitada. Ricardo, como siempre, se detuvo unos momentos antes de hablar. Su presencia, imponente pero a la vez llena de una suavidad que no había tenido antes, hizo que Luía levantara la vista. Sus ojos se encontraron, y por un instante, ambos se quedaron en silencio, como si las palabras sobraran. ¿Estás ocupada?, preguntó él suavemente, su voz más relajada que de costumbre. No, solo preparando algo rápido para la cena, respondió Luía, sonriendo levemente, aunque su mente seguía llena de preguntas y dudas. ¿Quieres quedarte a cenar? Ricardo asintió y, como si todo en su mundo girara alrededor de ella en ese momento, se acercó lentamente. Me gustaría estar aquí, contigo, y compartir este momento, dijo. Quiero que sepas que, pase lo que pase, mi interés en ti y en Sofía es sincero. No solo por lo que significa tener a alguien como yo cerca, sino porque realmente quiero ser parte de sus vidas, y lo haré sin importar las complicaciones. Luía dejó de preparar la comida por un momento, tomándose un respiro. Sus palabras, cargadas de sinceridad, tocaban un punto delicado en su corazón. Pero la verdad era que, a pesar de sus miedos, sentía que su relación con Ricardo había evolucionado de una manera que ya no podía ignorar. Ricardo, lo que estás diciendo es importante. Pero necesito más tiempo,
respondió, su voz más tranquila que antes. Este es un paso grande, no solo para ti y para mí, sino también para Sofía. Él la miró con respeto, comprendiendo perfectamente lo que ella estaba diciendo. Lo entiendo. No quiero que te sientas presionada. Solo quiero que sepas que, pase lo que pase, estaré aquí para ti y para Sofía, como un amigo, como algo más, como lo que decidan. Las palabras de Ricardo, tan sencillas pero cargadas de emoción, hicieron que Luía se sintiera más tranquila, aunque aún había dudas que rondaban su mente. Mientras continuaban la cena en silencio, con una atmósfera relajada, Luía se permitió, por un momento, pensar en el futuro sin miedo, sin la presión de lo que podía o no podía suceder. La relación con Ricardo seguía creciendo, pero ella ya no temía tanto el qué pasará. Estaba dispuesta a descubrirlo con él, paso a paso. La noche avanzó tranquila, y mientras Luía y Ricardo cenaban, una sensación de paz se apoderó del ambiente. A pesar de las dudas que todavía rondaban su mente, Luía se sentía más conectada con Ricardo que nunca. Había algo en su presencia, algo en la forma en que la miraba, que la hacía sentir que quizás, solo quizás, estaba tomando el camino correcto. Después de cenar, Ricardo se ofreció a ayudar a recoger la mesa, pero Luía insistió en hacerlo ella misma. Mientras él se retiraba a su oficina, ella terminó de limpiar la cocina y se sentó por un momento, mirando por la ventana. Las luces de la ciudad brillaban en la distancia, y pensó en lo lejos que había llegado, en lo mucho que había cambiado su vida desde que llegó a trabajar en la casa de Ricardo. Fue entonces cuando escuchó la puerta de su oficina abrirse, y Ricardo apareció en el umbral, con una expresión más seria. Luía, hay algo más que quiero decirte, dijo con voz suave, casi como si dudara en hablar. ¿Qué pasa?, preguntó Luía, preocupada, temerosa de que pudiera ser algo importante. Ricardo caminó hacia ella y se agachó a su lado. Sé que has estado luchando con todo esto, y entiendo tus miedos. No quiero que sientas que tienes que decidir algo de inmediato, ni que esto sea una carga para ti, dijo, tomando sus manos con cuidado. Solo quiero que sepas que mis intenciones son serias. No hay nada en este mundo que quiera más que ver a Sofía y a ti felices. Si eso significa ser solo un amigo o algo más en el futuro, lo aceptaré. Pero me gustaría que supieras que estoy dispuesto a dar todo lo que esté a mi alcance para construir algo real contigo. Las palabras de Ricardo llegaron a su corazón de una manera que Luía no esperaba. ¿Realmente estaba dispuesta a dejarse llevar por sus sentimientos? ¿Podía arriesgarse a construir una vida con él, sabiendo que había tantas incertidumbres? Sin embargo, no podía negar que la idea de estar junto a él, de formar una familia con Sofía, le daba un tipo de esperanza que no había sentido en años. Ricardo, dijo finalmente, su voz apenas un susurro, yo también quiero algo real. Pero tengo miedo. Tengo miedo de que mis decisiones no sean las correctas, de que pueda perder lo que más quiero, a Sofía. Ricardo la miró con compasión. Lo sé, Luía. Y no te presionaré para que tomes una decisión ahora. Lo que quiero es que sepas que, pase lo que pase, siempre estaré aquí para ti, para Sofía, para lo que necesiten. En ese momento, Luía sintió que algo se rompía dentro de ella. La inseguridad, el miedo a lo desconocido, comenzaban a desvanecerse. Estaba lista para dar el siguiente paso, para dejar que su corazón decidiera sin tantas restricciones. No podía seguir viviendo con miedo, y mucho menos hacerle eso a Sofía, que ya había comenzado a abrir su corazón a Ricardo. Quiero intentarlo, dijo, con una decisión que la sorprendió a ella misma. Quiero construir algo con ustedes, con Sofía. Quiero que sepas que, aunque el camino sea incierto, no quiero vivir con este miedo. Quiero estar contigo, Ricardo. Ricardo sonrió, una sonrisa llena de alivio y felicidad. Gracias, Luía, dijo, apretando sus manos con cariño. Juntos podemos hacerlo. La noche terminó con una sensación de esperanza en el aire. Luía sabía que el camino por delante no sería fácil, pero al menos no lo caminaría sola. Ricardo estaba dispuesto a estar a su lado, y lo mismo sentía ella por él. Juntos, con el tiempo, construirían algo verdadero. A medida que los días pasaban, la relación entre Luía y Ricardo comenzó a asentarse en una nueva normalidad. Aunque todavía quedaban dudas en su corazón, Luía sentía que su vida tomaba un rumbo más claro. Cada vez que veía a Sofía sonreír,
Cada vez que Ricardo la miraba con esa dulzura que solo él mostraba con ellas, se sentía más segura de la decisión que había tomado. El miedo seguía presente, pero no tan fuerte como antes. Ricardo, por su parte, no dejó de demostrarle su cariño y apoyo. No presionaba, no forzaba nada, pero su presencia constante y su dedicación hacia Sofía hacían que Luía comenzara a ver en él a un compañero, a alguien con quien podía construir una vida. Y Sofía, ajena a las complejidades del mundo adulto, veía a Ricardo como una figura paterna, alguien en quien confiar sin reservas. Un viernes por la tarde, mientras Sofía jugaba en el jardín, Ricardo y Luía estaban en la cocina preparando la cena. Había algo en el aire esa noche, una tranquilidad que se sentía casi palpable. Habían pasado por mucho, pero de alguna forma, todo parecía encajar. ¿Sabes?, dijo Ricardo mientras cortaba las verduras, mirando a Luía de reojo. Nunca pensé que la vida podría ser tan diferente. Tener a Sofía, tenerte a ti. Me siento como si hubiera encontrado algo que ni siquiera sabía que estaba buscando. Luía lo miró, sonriendo con ternura. Es raro, ¿no? Como la vida cambia tan rápidamente. A veces me siento como si estuviera viviendo un sueño, pero cuando veo a Sofía feliz, cuando la veo tan tranquila con todo esto, me siento en paz. Ricardo la observó con una mirada profunda. Yo también, Luía. Y sé que no ha sido fácil, que hay miedo en ambos. Pero quiero que sepas que estoy aquí, para lo que necesites, para lo que decidas. En ese momento, Luía sintió que finalmente podía relajarse. El miedo y la incertidumbre que la habían acompañado durante tanto tiempo comenzaron a desvanecerse. Claro, quedaban desafíos por delante, pero también había algo mucho más fuerte, el amor y la confianza que habían crecido entre ellos. Esa noche, después de la cena, Sofía se acercó a ellos con una sonrisa radiante. Mamá, tío Rico, mañana quiero hacer un dibujo para la escuela. ¿Puedo usar las pinturas nuevas que compré? Claro, cariño, respondió Luía, sonriendo. Usa todo lo que necesites. Ricardo se agachó para abrazarla, como hacía cada vez que ella se acercaba. ¿Y qué vas a dibujar, pequeña artista? Sofía lo miró con una expresión pensativa. Voy a dibujar a mi familia, dijo con firmeza, y voy a poner a mamá y a ti, y a mí en el medio. Luía sintió una punzada de emoción en su pecho. Esa pequeña niña había aceptado a Ricardo en su vida con una facilidad que Luía aún encontraba asombrosa. Y, por primera vez, empezó a imaginar un futuro en el que ellos tres realmente pudieran formar una familia que ya no era solo una idea, sino algo tangible, algo que se construía día a día. Eso suena maravilloso, Sofía, dijo Ricardo, acariciando su cabello. Estoy seguro de que será un dibujo increíble. Mientras Sofía corría al salón para comenzar su dibujo, Luía se quedó mirando a Ricardo. Los dos se quedaron en silencio, pero había una complicidad en ese silencio que no necesitaba palabras. La sensación de que, a pesar de las dudas y los miedos, todo estaba tomando forma. El paso de los días fue consolidando lo que parecía un nuevo comienzo para todos. La vida en el hogar de Ricardo, aunque aún llena de incertidumbres, se tornaba más cálida y segura con cada paso que daban juntos. Sofía estaba feliz, disfrutaba de cada pequeño detalle. Sus nuevos amigos en la escuela, los juegos en el jardín, los dibujos de familia que hacían en las tardes. La relación entre ella y Ricardo continuaba fortaleciéndose, y para Luía, la imagen de ellos juntos, jugando o compartiendo una risa, era una mezcla de amor y gratitud. Un sábado por la mañana, cuando Luía estaba organizando la casa, Ricardo se acercó a ella con una mirada decidida. Tengo algo que quiero preguntarte, dijo, tomando una respiración profunda, como si estuviera preparando sus palabras cuidadosamente. ¿Qué pasa?, preguntó Luía, sintiendo que su corazón comenzaba a acelerarse. Había algo en su tono que la ponía en alerta. Ricardo se inclinó ligeramente hacia ella, como si el resto del mundo desapareciera entre los dos. Quiero pedirte algo importante, comenzó, con una suavidad que casi la sorprendió. Sé que hemos hablado de muchas cosas, que aún tenemos mucho por vivir, pero no puedo dejar de pensar en el futuro. En nuestro futuro, en el de Sofía también. Me gustaría que te casaras conmigo. Las palabras flotaron en el aire, y Luía se quedó paralizada, mirando a Ricardo como si estuviera tratando de entender lo que acababa de escuchar.
En su pecho, algo se agitó, como un nudo que comenzaba a deshacerse. Ricardo, yo. Comenzó a decir, sin saber qué más decir. No esperaba esa pregunta, aunque sabía que el momento podría llegar algún día. El futuro, hasta ese instante, le había parecido incierto, pero ahora que Ricardo la miraba con esos ojos llenos de sinceridad, todo parecía más claro. Lo sé, Luía, dijo él rápidamente, tomando su mano. No tienes que responder ahora, ni sentirte presionada. Solo quiero que sepas que esto es lo que quiero. No solo porque te ame, sino porque sé que, con ustedes, he encontrado mi lugar. Un lugar que nunca creí que podría tener. Luía miró a Ricardo, con el corazón latiendo rápidamente. En su mente, las dudas seguían presentes, pero el amor y el deseo de un futuro juntos comenzaban a llenar los espacios vacíos. No sabía qué depararía el futuro, no sabía si estaba lista para dar ese gran paso, pero tampoco quería perder la oportunidad de construir algo real, algo verdadero. Ricardo, dijo, su voz llena de emoción contenida. Quiero que lo sepas. También te amo. Y quiero construir una vida contigo, con Sofía. Pero necesito tiempo para procesarlo. No puedo prometer que todo será perfecto, pero estoy dispuesta a caminar este camino junto a ti. Ricardo sonrió, y esa sonrisa la tranquilizó de inmediato. No te estoy pidiendo que tomes una decisión ahora. Tómate el tiempo que necesites. Lo único que quiero es que sepas que esto es lo que quiero. Y quiero que lo pensemos como una familia, como un todo. En ese momento, Luía sintió que todo lo que había temido se desvanecía. Había aceptado la incertidumbre, la fragilidad de los momentos que compartían, pero también había aceptado que no todo en la vida tiene que ser perfecto para ser valioso. Estaba lista para dar ese paso, para arriesgarse a construir un futuro con Ricardo, a formar una familia verdadera. Lo pensaré, Ricardo, respondió con una sonrisa que nunca antes había mostrado tan abierta. Pero te prometo que estoy dispuesta a intentarlo. Las semanas siguientes transcurrieron con una mezcla de normalidad y expectativa. Luía se permitió vivir el día a día con Sofía y Ricardo, disfrutando de los pequeños momentos, las risas en el comedor, las tardes jugando en el jardín, y las cenas compartidas, que se volvían cada vez más familiares. Aunque la pregunta que Ricardo le había hecho seguía rondando en su cabeza, Luía sabía que no necesitaba apresurarse. Su amor por él estaba claro, pero aún necesitaba entender qué significaba realmente dar ese paso. No solo para ella, sino para Sofía, para todos ellos. Ricardo, por su parte, no volvió a mencionar el tema del matrimonio, respetando el espacio que Luía necesitaba. Había una calma en él, una serenidad que reflejaba su confianza en lo que estaban construyendo. Estaba dispuesto a esperar el tiempo que fuera necesario. Cada día con Luía y Sofía era, para él, una pequeña victoria, una nueva oportunidad de hacer lo correcto. Una tarde, mientras Sofía descansaba en su habitación, Ricardo y Luía se sentaron en el salón, frente a la chimenea. La luz suave de la tarde se filtraba a través de las ventanas, creando una atmósfera acogedora. Luía, dijo Ricardo, tomando un sorbo de vino, sé que aún tenemos mucho por vivir y que las cosas no siempre serán fáciles, pero quiero que sepas que estoy comprometido con lo que estamos construyendo. Con lo que somos ahora. Luía lo miró, sus ojos llenos de comprensión. Lo sé, Ricardo. Y agradezco cada momento que pasamos juntos. Cada día contigo y con Sofía me hace sentir más tranquila. Pero aún tengo miedo de que las cosas cambien de manera que no podamos controlar. Ricardo la observó atentamente, su mirada tranquila pero firme. Entiendo tu miedo, Luía. Yo también he pasado por mucho. Y sé que el futuro nunca es algo seguro. Pero si algo he aprendido de todo esto es que los miedos solo nos limitan. Yo no quiero que nada nos limite. Si tenemos que caminar con incertidumbre, lo haremos. Pero lo haremos juntos. Esas palabras calaron hondo en Luía. La confianza con la que Ricardo hablaba, su disposición a enfrentarse a cualquier desafío junto a ella, la hizo sentir que tal vez había llegado el momento de dar el siguiente paso. No porque todo fuera perfecto, sino porque había algo genuino en lo que estaban construyendo, algo que merecía ser protegido y cuidado. ¿Sabes qué?, dijo Luía, con una sonrisa tímida, tienes razón. El miedo es lo que nos detiene, y eso es algo que tengo que superar. Estoy dispuesta a seguir adelante,
a dar ese paso. Ricardo sonrió, su expresión reflejando tanto alivio como felicidad. No tienes que hacerlo de inmediato, Luía. Solo quería que supieras que estoy aquí para lo que decidas. Esa noche, después de que Sofía se acostara, Luía se sentó frente a la ventana, mirando la ciudad iluminada. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió en paz con su decisión. Sabía que no sería fácil, que los desafíos continuarían, pero también entendía que lo que había encontrado junto a Ricardo y Sofía era más grande que cualquier miedo que pudiera tener. A la mañana siguiente, Luía se levantó con una sensación de claridad. Mientras Sofía jugaba con sus juguetes, Luía se acercó a Ricardo. «Ricardo», dijo, con la voz firme y decidida, «he estado pensando mucho, y quiero que sepas que estoy lista. Estoy lista para dar este paso, para hacer de esto algo real». Ricardo la miró, una sonrisa amplia y genuina dibujándose en su rostro. «Entonces, ¿quieres casarte conmigo?», preguntó, la esperanza en su voz evidente. Luía asintió, sintiendo como el miedo y la incertidumbre se desvanecían. «Sí, quiero. Quiero construir este futuro contigo, con Sofía. Quiero formar nuestra familia». Ricardo la abrazó, y en ese abrazo, Luía sintió que todo lo que había temido ya no importaba. Lo que estaba por venir era una nueva etapa, llena de oportunidades y, sobre todo, de amor. Y así, con el paso de los días, la relación entre Luía y Ricardo se consolidó. Sofía, con su inocencia y su alegría, continuó siendo el puente entre ellos, el lazo que los unía de manera natural. Luía y Ricardo, con todos sus miedos y dudas, decidieron caminar juntos, construyendo su familia, un paso a la vez. Y aunque el futuro seguía siendo incierto, ellos sabían que lo enfrentarían juntos, con amor, con paciencia, y con la certeza de que, por fin, habían encontrado su lugar.